Sí, acá seguimos, aquí seguimos. A ver, Andrés, ahí estás. Podemos ir compartiendo la presentación. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me confirman si la presentación es nítida? Sí, sí, Andrés, la presentación se ve muy bien Ok, y también se te escucha muy bien. Ok, perfecto. perfecto. Bueno, continuamos con la presentación de Andrés Huerta Meneses y bueno, para una pequeña introducción del ponente, es un estudiante de quinto ciclo de microbiología y parasitología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y generalmente está asociado a biología celular y genética que se aplica al estudio del cáncer específicamente y actualmente es un pasante aquí en el IGBM, en el Instituto de Genética Bárbara McClinton, y también es miembro activo de la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres de la Facultad de Ciencias Biológicas de la misma universidad a la que pertenece. Entonces, esta misma gestión que hace del riesgo le está capacitando en salud pública, sensibilización de factores de riesgo asociados también al cáncer. Así que bienvenido, Andrés, y cuando quieras, tienes el micro abierto para tu presentación. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Jamie. Muy buenos días a todo el equipo del IGBM y a las personas que nos sintonizan desde diversas partes del mundo. Vamos a dar inicio a la ponencia titulada Cáncer de mama, factores de proliferación. En principio, me gustaría iniciar con un caso relacionado al cáncer de mama, un caso bastante mediático en mi país, Perú, relacionado al actor, a la actriz Anaíde Cárdenas. He decidido usar este caso para ilustrar al cáncer de mama como parte de la vida diaria, pues esta actriz tuvo el diagnóstico de cáncer de mama en el año 2019 y tuvo que pasar por diversas fases de tratamiento de quimioterapia, por tratamientos farmacológicos hasta superar el mal. En la actualidad es una paciente libre de cáncer y realiza ciertas labores de sensibilización para la prevención del cáncer. Como observamos aquí en la pantalla, y ha participado en campañas de la Fundación Peruana de Cáncer. Su historia también nos permite entender la importancia del estudio de la enfermedad. Sucede que Anaíde Cárdenas sufrió de cáncer de mama hormonal, que es un cáncer de mama de origen específico, ¿no? En este caso por hormonas. Entonces, el entender el origen de la enfermedad y cómo es que el cáncer de mama puede proliferar a partir de ciertos factores, nos permite tanto a los familiares como a las personas que sufren del mal entender mejor la enfermedad, saber por qué los médicos brindan ciertas recomendaciones en base al origen específico del cáncer y de qué manera pueden sobrellevar el tratamiento, ¿no? Tanto a nivel médico como a nivel psicológico. Entonces, ahora vamos a definir al cáncer. En este caso me he concentrado en cuatro ideas claves. Un grupo de enfermedades relacionado al hecho de que el cáncer no es una sola enfermedad en sí, sino que agrupa a diversas patologías que afectan a las personas. Por ejemplo, tenemos a la leucemia, el cáncer de mama y el cáncer de estómago. Los diferentes tipos de cáncer no solo se diferencian por el órgano en el cual se ubican, sino también por los mecanismos de origen y de supervivencia que emplean para proliferar dentro del organismo. También me focalizo en cambios en el ADN, porque sabemos que el ADN es un manual de instrucciones para el funcionamiento de la célula. La célula, como bien ilustra esta imagen, se asemeja a un robot en el sentido de que recibe las órdenes, codifica las instrucciones ubicadas en el ADN para producir determinadas moléculas, como es el caso de las proteínas que están involucradas en diversas funciones celulares. También puntualizo en alteración del comportamiento celular porque una célula cancerígena pierde totalmente el funcionamiento inicial que tenía. Si en el caso de las mamas, si es que las células se encargaban de revestir el epitelio, que es el tejido superficial de este órgano, una vez que inicia el proceso cancerígeno, estas células pierden totalmente su función y empiezan a producir sustancias químicas
para crecer a un ritmo descontrolado y asegurar su supervivencia en este orden. Este crecimiento maligno involucra también el riesgo de que el cáncer pueda expandirse a otros órganos y afectar funciones orgánicas muy importantes. De esta manera, si agrupamos las 4 ideas clave ubicadas aquí, podemos decir que el cáncer es un grupo de enfermedades provocadas por cambios en el ADN que alteran el comportamiento celular e inducen a un crecimiento incontrolable y maligno. Aquí tenemos una imagen que resume el proceso del cáncer de mama, especialmente en el epitelio del mamario. Aquí tenemos un tejido normal. Sabemos que los tejidos son agrupaciones de células específicas que al principio del cáncer comienzan a presentar una fase denominada displasia, que es un indicador de principio de cáncer. Aquí puede haber un crecimiento inicial de células cancerígenas, pero todavía no es tipificado como carcinoma. Sin embargo, cuando las células empiezan a crecer de forma descontrolada y se evidencia un carácter maligno, ya tenemos la producción de un carcinoma. El carcinoma in situ se caracteriza porque todavía se ubica en un tejido específico o en un órgano específico. Aún no ha migrado a los vasos sanguíneos ni existe riesgo de metástasis. Mientras que en un carcinoma invasivo, las células cancerígenas ya pueden invadir los vasos sanguíneos e inducir a metástasis, que es el proceso mediante el cual las células cancerígenas se transportan a otros órganos y comienzan a invadir nuevos tejidos. Entonces, entrando ya en el objetivo de la charla, que son los factores de proliferación, Ravi y colaboradores han resumido 3 factores generales que permiten el crecimiento del cáncer, como son los mecanismos propios de la célula, las interacciones con el entorno y la genética y las mutaciones. Es importante mencionar que el cáncer es multifactorial, porque si bien estamos resumiendo en 3 factores generales todos los agentes que permiten el crecimiento del cáncer, lo cierto es que cuando proceda a desglosar cada uno, veremos que hay ciertos factores mucho más específicos y asociados a cada uno que permiten entender mejor el crecimiento del cáncer. Este sistema se sostiene por estos 3 ejes, porque estos 3 factores interactúan entre sí para apoyar al crecimiento del tumor. Como habíamos mencionado anteriormente, en un proceso cancerígeno, la célula se desconecta totalmente de su función. Y si es que inicialmente la célula tenía un mecanismo específico para cumplir sus funciones, ahora la célula cancerígena lo reemplaza por este sistema de 3 ejes, ya que necesita sobrevivir, necesita crecer y se concentra únicamente en ello, desvirtuando la función inicial que tenía la célula en el tejido mamario. Entonces empezamos a desglosar cada factor de proliferación, en este caso con la genética, cuando fallan las órdenes. El ADN es el manual de funcionamiento celular. En él se ubica toda la información y todos los pasos a seguir para la formación de determinadas moléculas. Los genes equivalen a capítulos o secciones específicas. En el manual puede estar el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, y en estos capítulos están una serie de pasos para la producción de una determinada proteína. Las mutaciones constituyen cambios en las instrucciones. Esto implica que si inicialmente el manual de instrucciones te indicaba cómo producir una proteína para cumplir funciones de revestimiento en el epitelio, ahora te abocarás únicamente a crecimiento maligno en el caso del cáncer o a otro tipo de función dependiendo del tipo de mutación. En el caso del cáncer, mutaciones específicas se relacionan a este mal, como es el caso de 2 genes, BCRA1 y BCRA2. Estos genes, cuando codifican información normal, permiten la prevención del cáncer. Es decir, en un estado normal no hay ningún problema, el ADN y las proteínas que se producen funcionan con total normalidad. Sin embargo, una mutación en estos genes
puede inducir al cáncer de mama, porque ahora las instrucciones han variado y la célula comienza a producir proteínas totalmente diferentes. Aquí, por eso puntualizamos con esta idea de que las células deben dividirse solo cuando es apropiado. Las células sanas poseen mecanismos moleculares para asegurarse de que se dividan solamente cuando es necesario. Una falla en las instrucciones que dicta el ADN puede ser determinante para el inicio de un proceso de cáncer de mama. Luego tenemos el componente de la célula, en el sentido de que el cáncer es un fugitivo. Aquí tenemos tres ideas principales: evasión del sistema inmune, alteración de la muerte celular programada e invasión a vasos sanguíneos. En cuanto a la evasión del sistema inmune, las células no están aisladas entre sí. En los tejidos poseen diversos mecanismos de comunicación celular para asegurarse de que todas cumplan con sus funciones específicas. Sin embargo, se ha detectado en diversos estudios que las células cancerígenas mutan o varían el componente de su superficie, causando que cuando el sistema inmune detecta un crecimiento anormal en un tejido, estas células puedan evadirlo, puedan imitar a una célula sana, de manera que el sistema inmune no puede atacar a este tejido específico y el cáncer asegura su supervivencia. De la misma manera, otro mecanismo que se ha hallado en este tipo de enfermedades es que estas células inducen a una inflamación crónica que desgasta a, a las células inmunitarias e impide que el cuerpo pueda eliminar el tejido canceroso. Luego tenemos a la alteración de la muerte celular programada, aquí ilustrada, ¿no?, con un personaje animado que ha vencido a la muerte. Porque la célula posee mecanismos específicos para autodestruirse en caso haya detectado fallas al momento de la división celular o cuando el ADN presenta algún tipo de mutación sin posibilidad de reparación. Entonces, las células cancerígenas evaden estos mecanismos de muerte celular programada a través, por ejemplo, de la supresión de genes específicos para inducción a muerte celular programada, como es el caso de la proteína P53, conocida también como el guardián del genoma. Cuando la célula cancerígena altera la muerte celular programada, se asegura de que su comportamiento se mantenga a lo largo del tiempo y ya sea inmune a este tipo de mecanismo de eliminación propio de la célula. Finalmente tenemos la invasión de vasos sanguíneos, porque las células cancerígenas desarrollan diversos procesos para desplazarse a otros órganos, ya sea a través de la secreción de determinados químicos o adaptaciones a nivel de sus estructuras. Estas células son capaces de migrar a otros órganos y escapar de los controles inmunitarios, asegurando así su supervivencia en otros tejidos, ¿no?, que pueden ser mucho más lejanos. Finalmente, tenemos al factor del entorno, que aquí se ilustra, por ejemplo, en cuatro tipos de combustibles para este mal, como son el estilo de vida, la herencia, el ambiente y las hormonas. En cuanto al estilo de vida, algunos factores de proliferación clásicos son el alcohol o el tabaco, ¿no? Son sustancias carcinógenas que inducen, en este caso, al cáncer de mama. La herencia, ligada al hecho de que las mutaciones en los genes BCR1 y BCR2 que habíamos visto con anterioridad son heredables, por lo que el factor hereditario es bastante usual en los casos de cáncer, en este caso del cáncer de mama. Respecto al ambiente, a exposiciones a radiación o incluso procesos de estrés prolongado han estado relacionados al crecimiento de cáncer de mama. Mientras que por el lado del componente hormonal, una sobreproducción de estrógenos o una estimulación excesiva de estas hormonas también ha estado involucrada en el crecimiento de tumores.
De esta manera, la modificación de hábitos, la comprensión de la influencia hormonal, de factores ambientales y el conocimiento de la predisposición genética son esenciales para el manejo de la enfermedad. A partir de estos combustibles es que una célula cancerígena, como se aprecia en este gráfico de aquí, entra en un modo de total división. Se concentra únicamente en dividirse y ciertos factores del entorno pueden facilitarle este proceso. Pero todo esto, ¿cuál es la aplicación de la biotecnología aquí? ¿De qué manera el cáncer de mama se relaciona a determinadas aplicaciones de la biotecnología? Pues aquí tenemos la acción de ciertas bacterias que están relacionadas sea al crecimiento o a la supresión de tumores. En este caso, tenemos una investigación que ha puntualizado en la microbiota ubicada en las mamas. Los lóbulos mamarios son entornos propicios para el crecimiento de ciertos tipos de bacterias que están relacionadas tanto al crecimiento de la célula como a la muerte celular programada, a daños en el ADN, a interacciones con células inmunitarias y a la producción de determinados metabolitos. Estas bacterias actúan con discreción y pueden influir en la proliferación del tumor. Aquí tenemos de manera resumida las especies bacterianas ubicadas en el tejido mamario y los efectos que tienen en la proliferación del cáncer. Por ejemplo, las especies Escherichia coli y Staphylococcus aureus están relacionadas a la producción de colibactina, que es un compuesto que induce a la ruptura de doble cadena de ADN. Este es un compuesto muy importante en el daño al ADN. Por ende, también está relacionado al factor genético que habíamos mencionado con anterioridad. Otra especie es Fusobacterium nucleatum, que es una bacteria capaz de modular el crecimiento tumoral y el desarrollo de metástasis. También tenemos a Micrococcus luteus, que induce una actividad inmune autotumoral. Se ha descubierto que las mamas sanas presentan colonias abundantes de este microorganismo, por lo cual bajos niveles o la ausencia incluso de este organismo se ha relacionado con el crecimiento de tumores. Finalmente tenemos a Bacillus cereus, que está relacionado a la creación de metabolitos bacterianos para favorecer el crecimiento tumoral. En sí, el tumor necesita de ciertos nutrientes para mantenerse y crecer continuamente. Bacillus cereus es un proveedor de estos nutrientes, llamados metabolitos, para la producción y crecimiento tumoral en el tejido mamario. Usualmente podríamos creer que la microbiota en el intestino podría estar muy alejada de la microbiota en las mamas, pero recientes estudios han demostrado que la interacción entre estas dos comunidades biológicas tiene un papel crucial en el cáncer de mama. Como veremos más adelante, también hay ciertas bacterias en la microbiota intestinal que pueden afectar o también ayudar a la proliferación del cáncer de mama. Este eje entre microbiota intestinal y microbiota mamaria refuerza la idea de una conexión más allá de sitios específicos y la importancia de prevenir desbalances en estas comunidades. Aquí tenemos a las especies específicas que actúan en la flora intestinal, Akkermansia muciniphila, con la activación de respuesta inmune y supresión de tumores. Algunas especies del género Clostridia en la producción de ácido litocólico, que interfiere en el crecimiento tumoral. Y algunas especies de Escherichia y Shigella que elaboran estrógenos libres. En cuanto al estrógeno, vale aclarar que está relacionado al factor hormonal, pues ante una sobreproducción de estrógenos, las bases están sentadas para el crecimiento del cáncer. Otras aplicaciones de la biotecnología para el cáncer de mama se relacionan a las terapias específicas para los pacientes. En
El Instituto de Investigación del Cáncer de Estados Unidos menciona que la biotecnología es importantísima para detectar el origen específico del cáncer. Un tratamiento hoy en día es mucho más personalizado que antes gracias a los análisis moleculares que se realizan a los cánceres. De manera que nosotros podemos determinar el origen, si es genético, si es por estilo de vida, si es por una sobreproducción de estrógenos. Y ahora los médicos tienen a su disposición una serie de medicamentos que actúan específicamente sobre el motivo del cáncer. Otra interesante aplicación es la relación de la inteligencia artificial y el cáncer de mama. Por ejemplo, un estudio reciente ha mencionado la posibilidad de incluir imágenes o ciertas características de tumores en mamografías a inteligencias artificiales para que éstas identifiquen y caractericen un posible tumor en imágenes. En el caso de la evaluación de imágenes con inteligencias artificiales, se ha detectado una eficacia del 97.2% para el diagnóstico de este mal. Y aquí también tenemos a un medicamento específico para el cáncer de mama, como es el trastuzumab, que inhibe una vía de comunicación específica para el crecimiento del tumor. De esta manera, hemos repasado todos los factores de proliferación más importantes del cáncer de mama y ciertas aplicaciones biotecnológicas relacionadas tanto a la microbiota en el tejido mamario como a la relacionada en el intestino y algunas aplicaciones médicas y de inteligencia artificial que pueden ayudar en la lucha contra este mal. Muchas gracias. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias por tu presentación, muy buena, la verdad. Y vamos a ver, vamos a revisar si alguno de tus compañeros ha dejado alguna pregunta o alguien quiere tener el pase al micrófono, también puede hacer su pregunta respectiva. Si es que hay alguien por ahí con algunas dudas, algún comentario que quieran hacer, aquí los esperamos, chicos. A ver, por mientras, por mientras esperamos, a ver, no sé, voy a hacer una preguntita, te voy a hacer una preguntita, Andrés, a ver, para ir calentando por mientras